Amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y el de la Virgen María, nuestra Madre. Domingo 15, después de Pentecostés, en el cual, siguiendo nuestra costumbre de atenernos al rito llamado extraordinario, o la forma llamada extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, nos corresponde leer hoy como lectura evangélica el episodio contenido en el capítulo 7 de San Lucas, en el cual se nos narra la resurrección del hijo de la viuda de Naín. El texto o el suceso, el acontecimiento, es conocido de todos vosotros. Dice el evangelista que llegaba nuestro Señor acompañado de sus discípulos y de una turba abundante de gente, y llegados a la puerta de la ciudad de Naín, se encontraron con que sacaban a enterrar un jovenzuelo, hijo único de su madre, que era viuda. Podemos imaginar una escena, según la costumbre de la época. El cadáver, pues, quizá tendido en unas angadillas, envuelto en sábanas. Detrás, junto a él, la pobre mujer, viuda, había perdido a su hijo único y llorando. Junto a ella o detrás de ella, pues, los llantos ya no tan sinceros de las plañideras, los cantos de los músicos y el concurso de la gente de prácticamente todo el pueblo, como era corriente, como suele ser corriente en los pueblos de no demasiada población. Las costumbres de entonces, en cierto modo, parecidas también a las costumbres de ahora. Nuestro Señor se encuentra con ese espectáculo, el entierro que salía del pueblo y él que se enfrenta ante ese evento, y se siente conmovido por el dolor de aquella pobre mujer. Se planta delante del féretro, delante del cadáver, ante la mujer, extiende su mano y le dice con palabras cariñosas: mujer, no llores. Y enseguida, dirigiéndose al cadáver, le dice: joven, hablo contigo, levántate. Y el que era cadáver se levanta ya vivo y comienza a hablar, y entonces Jesús lo toma de la mano y se lo entrega a su madre, ante la admiración y el asombro de todos los circunstantes, como nos podemos imaginar. Un episodio así, narrado simplemente, sin embargo, nos parece como realmente es conmovedor. Y por supuesto, como en todos los episodios que narra el Evangelio, pues tiene su grande importancia. Nos encontramos con el hecho de Jesús enfrentado ante la muerte. Con el hecho de que Jesús se siente conmovido por el dolor de aquella madre. Y le dice: mujer, no llores. Pero en lo que hemos de fijarnos ahora es en el significado trascendental de que Jesús se enfrenta ante la muerte. La muerte es un suceso, es un evento, es un hecho ante el cual necesaria e implacablemente se ha de enfrentar todo hombre que vive en este mundo. El destino final de todo hombre que vive en este mundo, necesariamente, infaliblemente e indefectiblemente, lo quiera o no lo quiera, es el hecho de la muerte. Con una diferencia, de que Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. En cambio, nosotros los hombres, las criaturas mortales, nos enfrentamos ante el hecho de la muerte como un suceso que de ninguna manera podemos evitar.
Por eso Jesús le dice a la mujer: mujer, no llores. Y en estas palabras va encerrado el sentido de que el llanto de aquella pobre viuda no tiene demasiado sentido. Pero ¿quién es Jesucristo para expresar que aquel llanto, que aquella pena ante el hecho indefectible de la muerte no tiene demasiado sentido? Si, como acabamos de decir, es un hecho ante el que ha de enfrentarse cada hombre que vive a este mundo, que no podemos evitar y que no podemos eludir, y que por supuesto tiene un sentido trascendental en nuestra existencia, como final de nuestra existencia humana y prólogo de nuestro destino eterno. ¿Quién es Jesús para entender, para enfrentarse con ese acontecimiento y decirle a la mujer que no tiene sentido su llanto? A este respecto podemos recordar lo que sucedió también con la resurrección de la hija de Jairo, aquel personaje rico que llevó a Jesús hasta su casa porque su hija había fallecido, con la esperanza de que la resucitara. Y efectivamente llega Jesús a la casa de la difunta, en este caso una niña, una adolescente, y se encuentra pues con el espectáculo de siempre: los familiares llorando, los músicos interpretando sus melodías fúnebres, el concurso de gente, vecinos, compañeros y conocidos pues acumulados a la casa del difunto. Lo que ocurría siempre, lo que ha ocurrido siempre en los pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños. Y se acerca a nuestro Señor, y al ver esa algarabía, ese tremendo jaleo, pues les espeta estas palabras. Pero vamos a ver, ¿a qué viene esta algarabía y este jaleo? ¿Por qué este ruido? La gente, al oír esas palabras, asombrada de oírlas, guarda silencio y añade nuestro Señor Jesús, otras palabras aún más asombrosas. Este ruido y esta algarabía no tiene ningún sentido. La niña no está muerta, está dormida. Lo cual a su vez provocó las risas, las befas y las burlas de los circunstantes. Fíjate, dice que está dormida, cuando todos sabemos y hemos comprobado que la niña está muerta y bien muerta. Pero el hecho es este: nuestro Señor se enfrenta ante el hecho de la muerte de una forma para nosotros incomprensible, insólita y acostumbrada, y no deja de tener razón ese extrañamiento y ese asombro por nuestra parte, porque nosotros, como hemos dicho antes, nos enfrentamos ante la muerte como un suceso tremendo, brutal, indefectible. Nuestro Señor se enfrenta ante la muerte como el Señor de la vida y de la muerte. Y dice en sus palabras que la muerte no tiene el sentido ni significa el hecho que nosotros le atribuimos, el sentido que le atribuimos y la importancia equivocada que le atribuimos al hecho. Mujer, no llores. Efectivamente, como estamos diciendo, es el hecho más seguro, más necesario, más indefectible y más inevitable con que todo hombre ha de enfrentarse como final de su existencia terrena. No lo puede evitar. Lo mismo da que ese acontecimiento ocurra en periodos para quien no sufre de salud o de enfermedad. La muerte puede suceder en cualquier momento.
de juventud o de vejez, de estado de felicidad o de estado de sufrimiento. Lo mismo que da que el sujeto en cuestión sea rico como sea pobre, que sea bueno como que sea malo, es igual. La muerte sorprende en cualquier momento y en la situación y en los lugares más inesperados. Decía Jesucristo lo dijo así, con palabras expresas: mirad que yo llegaré a vosotros cuando menos lo penséis. Y es una enseñanza más, como tantas de nuestro Señor, que tenemos olvidadas. Mirad que esto ocurrirá cuando menos lo penséis. Y todos lo sabemos por experiencia. Ningún hombre espera el momento de su muerte. Y ningún hombre, cuando llega ese momento, espera que ese sea el momento preciso, el momento justo y el momento adecuado. Siempre llega la muerte como algo inesperado, como algo inflexible, como algo inevitable. Es un hecho realmente, un acontecimiento brutal, decisivo. Y digo que es decisivo porque es decisivo en la existencia humana, en el sentido en que decide de manera radical, definitiva y rotunda su destino eterno. Si el momento de la muerte decide el destino eterno, y digo eterno, de cada ser humano, necesariamente hemos de conceder a tal acontecimiento el carácter de definitivo y el carácter de fundamental, digamos el más fundamental de la existencia humana. Y es inevitable. No podemos eludirlo ni escapar de él. Por lo tanto, dado que este acontecimiento es decisivo en la existencia humana, en ese mismo sentido en que decimos que es decisivo y es fundamental, si eso es así, hemos de conceder que este acontecimiento necesariamente ha de tener un sentido. ¿Cómo es posible que un hecho de esta naturaleza podamos considerarlo como puramente accidental o como meramente circunstancial, si es tan decisivo para toda la existencia humana, incluso la existencia eterna de cada individuo? Este hecho necesariamente, hermanos queridos, ha de tener un sentido. Lo buscaremos o no lo buscaremos, lo reconoceremos o no lo reconoceremos, pero es un hecho fundamental, decisivo. ¿Cómo no va a tener un sentido en la existencia humana? Siendo la existencia humana lo que es, algo tan importante, lo más importante que Dios ha creado ha hecho en la creación, porque el ser humano es el rey de la creación, la obra más perfecta de todas las que Dios ha creado, más perfecta que los mundos, que las galaxias, que las estrellas y que todas las cosas de la naturaleza. El ser humano, con su alma inmortal. Este acontecimiento decisivo, por lo tanto, ha de tener un sentido. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Hay quien dice que la muerte no tiene ningún sentido, porque con la muerte se acaba todo. Con la muerte se acaba todo. Es de estas tantas cosas que decimos de manera puramente arbitraria, que nos las sacamos de la manga y porque las decimos porque así se nos figura, así lo decide nuestra propia inteligencia, menguada inteligencia, y nuestra menguada voluntad. La muerte no tiene sentido y con la muerte se acaba todo porque así lo decido yo, porque así lo pienso yo. Como si un acontecimiento tan trascendental dependiera de la opinión que cualquier individuo pueda tener acerca de él. Seamos lógicos, queridos hermanos míos, queridos hermanos amados en el Señor.
seamos lógicos. ¿Y qué sentido puede tener la muerte? Pues la muerte tiene sentido en cuanto que la muerte es la hora llegada de la justicia y de la verdad. Sicut vitae mors, tal como ha sido la vida, así es la muerte. La muerte es la consumación y el resumen y el compendio de la existencia humana de cada individuo. Y por lo tanto es el momento en que ha llegado para él la verdad y la justicia. ¿Por qué? Fijaos en una cosa, hermanos míos queridos. Todo hombre, absolutamente todo hombre que existe en este mundo, cree en la justicia. Todo el mundo cree en la justicia. Todo el mundo habla de la justicia y todo el mundo dice que aspira a la justicia. ¿La practicará o no la practicará? ¿Será justo o será injusto? ¿Amará la justicia u odiará la justicia? ¿Respetará la justicia o se burlará de la justicia? Pero necesariamente todo hombre, quiera o no quiera, cree en la justicia. Hasta el punto de que si algún hombre pretendiera decir que no cree en la justicia o en la existencia de la justicia, sería considerado como un loco. Todo hombre que viene a este mundo cree en la justicia. Ahora bien, si el sentimiento de la justicia, si la creencia en la justicia, en la existencia de la justicia, es un sentimiento nato e inserto en la naturaleza humana, es la prueba evidente de que existe una justicia con mayúscula, o sea, una justicia eterna, o sea, una justicia infinita. Todos los hombres sabemos que existe la justicia y la conocemos en mayor o menor grado, al menos en el sentido en que la practiquemos o que la rechacemos, pero la conocemos y la conocemos parcialmente. Pero esa misma parcialidad y esa misma certeza de que existe la justicia nos está hablando al mismo tiempo de que existe una justicia con mayúscula, es decir, de que existe la justicia esencial, la justicia infinita, la justicia eterna. Pero si existe la justicia esencial, si existe la justicia eterna, si existe la justicia infinita, y es imposible dejar de creer en eso, en ese caso, necesariamente, la justicia ha de cumplirse. La justicia exige su cumplimiento. No puede dejar de cumplirse, porque en otro caso no existiría la justicia. Sería un concepto del que hablaríamos los hombres como una broma. Sería una tomada de pelo, una modo de chiste. Pero todos sabemos que existe la verdadera justicia. Y la verdadera justicia. Y la justicia en grado infinito. Si por lo tanto es así, si eso es así, y de otra forma no podría tener sentido porque sería una burla, la justicia exige necesariamente cumplirse. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo en persona, el cual dijo de sí mismo que sus palabras son espíritu y vida, y que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Y el que dijo de sí mismo que Él es la verdad, y que el que creyera en sus palabras sería el que encontraría a la verdad completa, y que el cumplimiento y la creencia en sus palabras son la única cosa que nos conducirían hacia la verdad, pues Jesucristo
que es la misma verdad, dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque os digo que ellos serán hartos. Ahí tenemos las palabras del Señor. Si mis razonamientos antiguos no os terminaron de convencer, o algunos no le terminaron de convencer, aquí están las palabras de nuestro Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque yo os digo que ellos serán hartos. Y nos encontramos, como todos sabemos muy bien, hermanos queridos, y en esto no hace falta demostración, nos encontramos en un momento de la historia de la humanidad en que jamás la justicia ha sido tan pisoteada, tan conculcada y tan burlada como es ahora. La justicia pisoteada, la justicia destruida, la justicia convertida en nada, convertida en burla, escamoteada, convertida en injusticia, disfrazada de justicia como si fuera tal. Y por eso mismo, porque todos somos conscientes de que jamás se han cometido en el mundo tantas injusticias como en el momento presente se están cometiendo, y repito que en esto no necesito demostración, porque todos lo sabemos, todo el mundo es consciente, digo, que si jamás en el mundo se han cometido como se cometen tantas injusticias como ahora, también es verdad que jamás en el mundo ha existido un clamor tan intenso, tan doloroso, por exigencia de la justicia, porque se cumpla la justicia. Todos, de alguna manera, o la mayoría, sufrimos de la injusticia y a causa de la justicia. Y existe, como digo, ese clamor en la humanidad que sufre, que es la inmensa mayoría de la humanidad, ese clamor por la justicia. Por eso, la muerte, digo, es la que se presenta para hacer realidad la justicia en ese momento supremo en el que tiene lugar la consumación de la vida humana. La muerte que tiene lugar todos los días, para todos los hombres en los momentos más inesperados. La muerte que lo mismo existe, lo mismo ha lugar para los individuos, las personas, como para las sociedades y para los pueblos y naciones. Los individuos y las sociedades. La muerte, que como todos sabemos, la queramos escuchar, la queramos oír o no, está llamando en todo momento a nuestras puertas. Podemos hacer oídos sordos, podemos mirar para otro lado, podemos hacer por no escuchar, pero ella sigue llamando a nuestras puertas. Y entrará, como hemos dicho antes, en el momento más inesperado. Ya es igual que nos opongamos o que nos dejemos de oponer. Nuestro Señor Jesucristo, en cierta ocasión, hablaba de que la muerte es un hecho inevitable para cada hombre que viene a este mundo. Pero para Él, que es Señor de la vida y de la muerte, decía: yo doy mi vida porque quiero. El único hombre que ha venido a este mundo, que ha tenido la posibilidad de entregar su vida porque le da la gana, porque le daba la gana. Yo doy mi vida porque quiero y la puedo recobrar yo mismo cuando quiera. El único hombre que ha existido en la historia de la humanidad que ha podido decir tal cosa. Pero no los demás hombres. Y hemos dicho que la muerte es la que hace realidad las exigencias de la justicia. Muchos hombres, muchas sociedades, muchos pueblos, muchas naciones
han eludido las exigencias de la justicia y se pasan la vida eludiendo y burlando las exigencias de la justicia hasta que se enfrentan con el momento de la muerte de los individuos o la muerte de las sociedades o la muerte de los pueblos y naciones. Este clamor del que venimos hablando por las exigencias de la justicia ante la situación que sufre el mundo, este clamor es imposible, absolutamente imposible, hermanos amados, que deje de ser escuchado, que deje de cumplirse. Este clamor de la humanidad también es una cosa inútil, que jamás tiene sentido ni efecto, que también es un chiste. Este clamor de la humanidad se cumplirá de una manera o de otra, antes o después, pero indefectiblemente se cumplirá. Por eso, la muerte, repito, con la que ha de enfrentarse todo hombre que vive este mundo, es la hora de la verdad y la hora del cumplimiento de la justicia. Que existe en el mundo este clamor, pues si no hacemos oídos sordos, y aunque hagamos oídos sordos, el clamor es tan intenso, tan profundo, llega hasta el cielo. ¿Cómo no lo vamos a oír? Existe, por ejemplo, el clamor de los millones de niños que mueren a través del procedimiento del aborto todos los días. Millones de niños asesinados por sus propias madres y por colaboradores médicos o quienes sean que impiden que esos seres humanos poseídos de alma inmortal acaben de entrar en este mundo. Son seres vivientes, son seres humanos lo mismo que nosotros. Aún no han amanecido a este mundo, pero existen ya. Su alma inmortal existe ya. Son personas ya. Son seres humanos ya. Y sin embargo, son asesinados ya, impunemente, sin que nadie proteste, sin que nadie diga nada. Nadie dirá nada, pero ellos sí, aunque nosotros no lo oigamos con nuestros oídos corporales. El clamor de esos niños inocentes a quienes no se les ha permitido entrar en este mundo, cuyas almas inmortales existen y cuyo carácter de persona no han perdido, existen en alguna parte. ¿Dónde están? ¿Dónde existen esas almas inmortales? No lo sabemos. ¿En el limbo? ¿No en el limbo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que existen esas almas inmortales, porque las almas inmortales, una vez creadas por Dios, nunca son destruidas. Nunca. Ni el mismo Dios las destruye jamás. Y sin embargo, no se les ha permitido entrar en este mundo. No por eso se les ha destruido, no por eso se les ha eliminado. Siguen existiendo. ¿Dónde y cómo? Pero siguen existiendo. Y su clamor durará por toda la eternidad. Y allí donde estén, seguirán clamando y pidiendo cuentas y justicia a todos aquellos que fueron causantes de su muerte. Esto es así, hermanos míos. Nadie lo dice, nadie lo proclama, nadie quiere saber de ello, pero es una realidad. Si se dice que los dioses son 4, y es verdad, esto que yo estoy diciendo es más verdad todavía. Existe un clamor en el mundo, y cómo no va a existir. Nos encontramos con otro hecho, digamos lamentable por decirlo de alguna manera, de una juventud universal destruida, una juventud universal idiotizada,
destruida, a la que se le ha vaciado el cerebro y a la que se le ha secado el corazón. Una juventud cuya todas sus ansias, todas sus ilusiones, todos los impulsos del corazón y todos los deseos de su ser quedan reducidos a lo que significa el botellón, la droga y el sexo. Y el sexo, pero el sexo llevado a los extremos de adoración. Esa juventud no es otra cosa. Lo mejor que se puede decir de esa juventud, o lo más suave que se podría decir de esa juventud, lo más suave, lo menos duro, es que es una juventud ridícula, payasesca, bufonesca, reducida a la nada por aquellos a quienes les interesaba que se convirtieran en robots, en gentes sin corazón y sin cerebro, con una dignidad inferior a los animales. Una juventud que tenía que haber sido la esperanza de las nuevas generaciones, la esperanza del mundo. Un joven destinado a amar como nadie, el corazón del joven, a vivir de ilusiones como nadie, a mirar el futuro y el horizonte del mundo como nadie, a pensar en los horizontes naturales y en lo que va más allá de los horizontes naturales y los sobrepasa, los sobrenaturales. Un hombre, un joven, un ser humano que viene a este mundo destinado a destinos eternos, destinado a vivir el amor de los jóvenes. El amor es propio de todos los hombres, de los jóvenes y de los viejos. Quizá los viejos lo vivan con más madurez, con más intensidad, pero los jóvenes lo viven con más dinamismo, con más esperanza, con más ilusiones. Los jóvenes, los viejos, hemos llegado ya al final del camino. Los jóvenes empiezan su aventura. A estos, a la juventud de ahora, en general, de una manera global, se les ha privado de tales condiciones. Se les ha convertido en animales, quizá en algo inferior, ya lo he dicho antes, en bufones, en payasos, en algo sin alma, sin corazón y sentido. Y eso es la juventud, esa es la felicidad que vive la juventud moderna. Esa es la ilusión que llena el corazón de los jóvenes de ahora. Ese catolicismo light, de café con leche o de café descafeinado, y ya es decir mucho, que se vive, por ejemplo, en las concentraciones de la Jornada Mundial de la Juventud, en las que ni hay jornadas, ni hay mundiales, ni hay juventud. Hay jornadas mundiales, pero no de catolicismo. Y poner ahí lo que queráis, menos catolicismo. La degradación suprema. Y lo más grave es que eso se presenta como la síntesis y el triunfo del catolicismo moderno. Todos sabemos que no es así, pero fingimos que nos lo creemos. Todos hacemos como asentimos a que eso es un triunfo y un amanecer y una primavera del catolicismo. Ni es amanecer, ni es triunfo, ni es primavera, ni es nada. Es la expresión de la decadencia suprema del catolicismo y de la degradación máxima a la que podía llegar la juventud moderna. Ese clamor que sube hasta el cielo exigiendo la justicia. Pero es que nos encontramos además, ya que hablamos de clamor, que sube hasta el cielo y que exige la justicia, ¿acaso no ocurre lo mismo con esa degradación, con esa destrucción que se ha hecho de la dignidad de la mujer? ¿Acaso no es la mujer tan digna como el hombre y en cierto sentido aún más
Porque si es verdad que el hombre es la cabeza de la mujer, como decía San Pablo, la mujer es el feminismo, es la delicadeza, es la sutileza, es la belleza, es la ternura. El hombre es la cabeza de la mujer, dice San Pablo, pero la mujer sabe entender al hombre, porque como dice San Pablo, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y la mujer es algo tan digno. Los seres humanos, porque Jesucristo es un ser, es verdadero hombre, verdadero Dios, pero su persona es divina. Pero como personas humanas, puramente humanas y no divinas, la persona humana, puramente humana y no divina, más ensalzada y más elevada y más dignificada en toda la historia de la humanidad, ha sido precisamente la de una mujer. La mujer siempre fue admirada por el hombre, siempre fue perseguida por el hombre, siempre fue deseada por el hombre, deseada con corazón, y hablo en el buen sentido. La mujer, todo el carácter, todos los caracteres más atractivos del ser humano casi los condensa la mujer en sí misma. En ese sentido la mujer es atractiva, la mujer es femenina. Ese feminismo, esa delicadeza, esa ternura y esa dignidad de la mujer que la hicieron siempre excelsa, bella y deseable, se ha perdido. El feminismo ha convertido a las mujeres en unas machorras carentes de dignidad. Van por ahí por esas calles medio desnudas, exigiendo reivindicaciones, diciendo que han sido sojuzgadas y oprimidas por el varón y no sé cuántas cosas más, y van en lo que se han convertido en lo que se han convertido. En definitiva, el mundo moderno, aquellos que gobiernan el mundo moderno, el sistema moderno, ha destruido la dignidad y la excelsitud, la grandeza de la mujer. ¿Acaso eso no suscita con toda razón un clamor también que llega hasta el cielo? ¿Dónde va la sociedad sin la dignidad de la mujer? ¿A dónde se puede conducirse la sociedad sin una mujer realmente femenina? Si el hombre ha de ser varonil, la mujer ha de ser femenina. La mujer no es más que el varón y el varón es más que la mujer. Ambos se complementan, ambos tienen la misma dignidad y ambos están destinados a realizar funciones distintas pero complementarias. Tanto es así que el uno necesita a la otra y la otra necesita al uno, que por eso decía San Pablo, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Esa excelsitud y grandeza de la mujer, personificada sobre todo en la persona de la Virgen María, la única persona estrictamente humana, puramente humana, elevada a la dignidad de Madre de Dios y de Reina del Cielo y de Reina de los Ángeles y de Madre de todos los hombres, es una mujer. Hoy en día, destruida la dignidad de la mujer. ¿Acaso no es eso digno de un clamor que llegue hacia el cielo? ¿Acaso no ha supuesto eso una puñalada para nuestras sociedades modernas y para la sociedad actual y para la humanidad actual? Se ha destruido la familia, se ha legalizado el divorcio, la misma Iglesia, después de 20 siglos de mantenerse firmemente defendiendo, como lo había establecido Jesucristo, la indisolubilidad del matrimonio. La misma Iglesia ha cedido a los avatares del mundo, a las exigencias del mundo, y ha legalizado el divorcio. Hasta ese punto de degradación ha llegado la Iglesia, como hemos dicho tantas veces. ¿Por qué? Porque ha sido la misma Iglesia la que ha dejado de creer en el amor. Y cuando el hombre, cuando la sociedad moderna, cuando la Iglesia actual ha dejado de creer en el amor, dado caso que el amor es lo más importante y esencial que Dios ha concedido al hombre, porque el hombre fue creado para amar y para ser amado, quiere decirse que la naturaleza humana ha sido destruida. Un clamor que se eleva hasta el cielo. ¿Por qué? Porque existen unas oligarquías
y unas partitocracias de unos cuantos politicastros, vividores, sin escrúpulos, que se aprovechan del resto de los ciudadanos, que explotan y engañan al resto de los ciudadanos, a los cuales les importa muy poco el bien común de los ciudadanos, su propio interés, sus propias comodidades, el interés de su propio partido. Y a los ciudadanos y el bien de la nación les importa muy poco, absolutamente poco, digamos nada, como no sea para aprovecharse de ellos. Pues así se llega incluso a un gobierno mundial. Nos encontramos a países enteros, a naciones enteras, dependiendo de unos señores que por otra parte son de una valía humana ínfima, una valía humana moral, una valía humana intelectual, una valía humana en todos los sentidos, ínfima. Y nos encontramos, sin embargo, a millones de ciudadanos dependiendo de los caprichos, de las habilidades de esos sujetos, llamémoslos de alguna manera, que no buscan otra cosa que sus propios intereses o el interés de su propio partido y punto. El bien común de los ciudadanos, no me haga usted reír. El hecho mismo de que millones de ciudadanos, sin protestas, sin elevar la voz, se sometan a las habilidades, a las estupideces de estos señores, llamémoslo así de alguna manera, es un hecho que no tiene definición. Pero esa es la situación en la que se encuentra la humanidad actual. Un gobierno mundial que a toda costa intenta, y de hecho lo está consiguiendo, suprimir los principios de raíz cristiana que existen en todas las naciones y en todos los hombres. Que intenta conseguir, y lo está consiguiendo, la eliminación de los caracteres y singularidades propias de cada país. Unos caracteres y unas singularidades en todo punto deseables y respetables. Uniformación, un gobierno mundial. El mundo entero convertido en una manada de borregos, sin cerebro, sin cualidades de razonar, sin cualidades de pensar, dispuestos a obedecer lo que unos cuantos, digamos, unas oligarquías, antes hemos hablado de partitocracias, el partido por lo único y sobre todo, algunos dicen cerdocracias, pero bueno, quizá eso sea una denominación excesiva, pero en fin, así nos encontramos. Y luego pues nos encontramos con un hecho tremendo, incalificable, asombroso, inexplicables, lo sería de no ser porque las mismas escrituras ya lo tenían anunciado para el final o la proximidad de los últimos tiempos, de la apostasía de la misma Iglesia, la apostasía universal. No le demos vueltas. Podremos hablar todo lo que queramos. Hay quien habla de la primavera de la Iglesia, del triunfo de la Iglesia, de que la Iglesia está ahora mejor que nunca, pero todo el mundo sabe que eso no es verdad. Todo el mundo sabe que nos encontramos en una situación de apostasía general. Que nos encontramos en una primavera de la Iglesia, en un momento cumbre de la historia de la Iglesia, pues no sé. Por ejemplo, nos encontramos con una jerarquía desprestigiada, con una jerarquía que en gran parte y en gran número ha renegado su fe, con una jerarquía que en gran parte y en gran número no se preocupa de las ovejas que tienen encomendadas, con una jerarquía que en gran parte y en gran número viven de cobardía, viven asustados, sin oponerse a la corriente de teologías extrañas, de corrientes extrañas, de ideologías extrañas, contrarias a la fe católica, que han invadido la Iglesia. Nadie habla, nadie se opone. ¿Por qué? Por cobardía, por miedo y porque ellos mismos han incurrido en esa apostasía y han acabado asimilando y haciéndose eco de tales doctrinas. El cumbre de la degradación de la jerarquía católica lo tenemos, hermanos míos queridos, en dos imágenes que todos conocéis muy bien porque las habéis visto, porque son imágenes que en forma de vídeos han corrido el mundo entero. Los obispos, vestidos de ornamentos dorados,
danzando y bailando, mezclados con monjas, unas monjas extrañas, y laicos, en las playas de Copacabana en Brasil o en Cracovia. Ese espectáculo de los obispos vestidos con ornamentos sagrados, danzando, evocando quizá las danzas de la comedia griega o no sé qué. Es el espectáculo, la imagen de la degradación y del ridículo en el que ha incurrido la jerarquía católica. He dicho ridículo, porque es una imagen, es un espectáculo realmente ridículo. La autoridad del obispo, padre y pastor, maestro, pastor y conductor y responsable de las ovejas que le han sido encomendadas. Es el padre y el pastor, es el maestro, es el sucesor de los apóstoles, danzando en la playa de Copacabana, en Cracovia, como una manada de jovenzuelos revestidos de elementos sagrados. Esas imágenes son suficientes, como digo, para resumir y evocar el estado de degradación a que llegaba la Iglesia Católica. Repito, todo esto no es un clamor que se eleva hasta el cielo. Nos encontramos con un hecho que, si cabe, aún es más clamoroso, más doloroso, más sangriento, que ha causado más daño al pueblo cristiano y que ha conducido más almas al infierno. Y me refiero concretamente al hecho de la destrucción del sacerdocio. Yo, que llevo más de 60 años en el sacerdocio y otros 6 o 7 más de preparación para el sacerdocio, o sea, ya más de 70 años metido en el mundo sacerdotal, he sido testigo de cómo se ha venido llevando a cabo la conspiración para la destrucción del sacerdocio. Yo he sido testigo de las infiltraciones en los mismos seminarios, en mi mismo seminario cuando yo lo era, y después ahora, la infiltración marxista y la infiltración de homosexuales, consentidas y fomentadas por los mismos jerarcas católicos. Infiltración a los seminarios. Muchas veces, de una manera injusta, realmente injusta, se ha acusado al pobre clero, al bajo clero, del crimen horrendo, porque realmente es un crimen horrendo, de la pederastia. Un crimen horrendo que debe ser pues castigado y debe ser pues evitado a toda costa. Pero lo que no dice nadie es que este crimen de la pederastia, que después de todo no tiene la extensión dentro del clero que la mala prensa y el sistema le ha querido otorgar, tiene sus causas y sus personajes responsables. En primer lugar, porque muchos años ya y yo conozco este asunto porque ya he dicho que llevo más de 70 años dentro del mundo del clero. Yo soy clero. La falta de cuidado y de atención de los obispos y de la jerarquía católica a los seminarios, a los sacerdotes, a los centros de formación sacerdotal y sobre todo a los sacerdotes, abandonados a su suerte, dejados al socaire de todas las corrientes e ideologías extrañas, sin un magisterio fuerte, claro y contundente que condujera a los sacerdotes, que los cuidara, que los atendiera, el obispo atendiendo a sus sacerdotes, menos viajes, menos vida diplomática y más atención a sus sacerdotes. Eso ha faltado. Los pobres curas que se han encontrado solos y que además provenían de unos seminarios en los cuales ya se inculcaba la teología de la liberación marxista o incluso la homosexualidad. Y luego viene la pederastia. Y luego los curas son los culpables. Claro que serán los culpables, pero hay otros culpables más que ellos y más responsables que ellos. De esto no se habla, no se dice nada. Pero es que la conspiración para la destrucción del sacerdocio comenzó, yo soy testigo de ello, ya con el Concilio Vaticano II, donde se difundió la idea
de la crisis de identidad sacerdotal. Se difundió la idea en toda la Iglesia de que no se sabía en lo que consistía el sacerdocio ni para qué existía el sacerdocio. La Iglesia durante más de 20 siglos no había dudado para nada de la identidad del sacerdocio, del carácter sacerdotal y de la necesidad del sacerdote y cómo el sacerdote era otro Cristo. Pero ahora con el Concilio Vaticano, el modernismo, consentido por la jerarquía, difundió en la Iglesia de que no se sabía en qué consistía la figura del sacerdocio, ni cuál era su papel, ni para qué servía. Al mismo tiempo, se saltó la figura de los seglares, diciendo que los seglares habían estado durante 20 siglos sojuzgados y oprimidos por el clero, y que había que levantar a los seglares. Total, yo soy testigo de todo ello. Los sacerdotes se sintieron disminuidos, oprimidos, digamos, arrumbados, despreciados. Y muchos de ellos, pues, cayeron en la trampa y se dejaron arrastrar por la corriente. Claro, todo esto se podía combatir. Yo, por ejemplo, aguanté la corriente de las aguas a base de fe, de confianza en la providencia y de confianza en la gracia de Dios. Pero hubo muchos más débiles que no, que se dejaron arrastrar. Además de eso, por si fuera poco, se fue, además de introducir la idea de que el sacerdote pues no era tan necesario, porque si los diáconos que podían suplirlos, luego la idea de los sacerdotes casados y de las diaconisas, suprimir el celibato sacerdotal e introducir las diaconisas, introducir los sacerdotes casados, introducir los ministros protestantes y como sacerdotes, ordenados como sacerdotes ya y casados, e ir introduciendo entre el clero la idea del sacerdote casado. En sí no tendría nada de particular un sacerdote casado, pero lo que se trata es de suprimir el celibato sacerdotal. Y hermanos míos muy amados, el pueblo cristiano no solamente ha necesitado siempre del sacerdote como sacerdote, sino del sacerdote consagrado a Dios por entero, del sacerdote viviendo su celibato, su virginidad, su consagración a Dios, del sacerdote como ministro y testigo de Jesucristo célibe, de Jesucristo entregado a su Padre por entero, en totalidad, porque ese es el amor perfecto. Y el pueblo cristiano necesitaba el testimonio del sacerdote en este sentido. También se ha destruido esa idea, como se ha destruido el sacramento de la penitencia, la necesidad de la confesión y el sentido del pecado. Hermanos míos, en un mundo que no es que sea tan pecador como siempre ha sido, sino que es más pecador que siempre ha sido. En este mundo en el que reina la injusticia, en el que impera la mentira, en el que reina el pecado como jamás lo ha hecho, suprimir el sentido del pecado, eliminar la necesidad del arrepentimiento, destruir la confesión, difundir la idea de que con la misericordia de Dios es suficiente y que la misericordia no exige la justicia ni el arrepentimiento. Todo esto son conductas criminales. Todo esto es apuñalar el corazón de la Iglesia. Todo esto es conducir a las almas de los fieles al infierno. Porque los hombres seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo necesidad del arrepentimiento y necesidad de la confesión y necesidad de la verdadera misericordia de Dios, la cual la tenemos al alcance de nuestra mano siempre y cuando estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestras faltas, porque Dios nos perdona, pero su perdón es ofrecernos su amor, y ese amor exige la correspondencia de nuestro amor por nuestra parte, amor con amor. El amor es una relación de un yo a un tú y de tú a un yo. ¿Cómo puede ofrecernos Dios su amor, su perdón y su amistad mientras nosotros mantenemos firmes en nuestro pecado y en nuestra postura y en permanecer en nuestras posiciones y en nuestra propia vida, en la vida que hemos pensado y diseñado para cada uno de nosotros? Y yo, tú me tendrás que perdonar y darme lo que quieras, pero yo me mantengo en mi pecado
y hacer lo que a mí me apetece. Eso no puede ser. Esa misericordia no es misericordia. Pues eso es lo que está difundido en la iglesia de hoy. Se han eliminado las devociones populares. Se ha eliminado la devoción a los santos. El pueblo cristiano ya no tiene devoción a los santos. ¿Cómo la va a tener? Esto a los santos ocurre como los diamantes. Los diamantes son apreciadísimos porque son escasos, son carísimos, son preciosos. Imaginaos que los diamantes abundaran como los tomates o como las patatas. Los diamantes dejarían de tener valor, dejarían de ser apreciados. Cuando cualquiera es santo, cuando cualquiera tiene un vecino santo, un cuñado santo, un vecino de arriba santo, cuando hoy día cualquiera puede ser santo, cuando los milagros pueden ser cualquier cosa, etcétera, 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 nada tiene de extraño, como de hecho se ha ocurrido, y todos lo sabemos, no tengo que demostrarlo, como el pueblo cristiano ha perdido la devoción a los santos y ha dejado de creer en los santos. Y luego no hablemos del satanismo. El satanismo difundido en la sociedad moderna, o sea, la adoración al Satanás, e incluso en la iglesia misma, la celebración de misas negras, de misas satánicas. La devoción al satanismo, el satanismo y la adoración a Satanás es un hecho que se ha difundido dentro de la iglesia, entre los cristianos y en general en la sociedad actual, de una forma casi imperceptible, a través de costumbres paganas aparentemente inofensivas, que si el botellón, que si el sexo, que si los tatuajes, que si el paganismo, que si el vestido, el ir en cueros, el adoptar posturas y actitudes absolutamente paganas y burlescas contra el cristianismo, costumbres y actitudes degradantes como son la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Todo eso, imperceptiblemente y sin que la gente se dé cuenta, acaba en lo que está acabando, en lo que de hecho ya está sucediendo: el culto expreso y directo a través de misas y a través de adoraciones expresas a Satanás, como ya se ha extendido y se está extendiendo en toda la iglesia y el mundo entero. La adoración, hay templos dedicados a Satanás, hay misas negras dedicadas a Satanás, y hay gente consagrada a Satanás, y gente que proclama su devoción y su entrega por completa a Satanás. El satanismo. Por eso estábamos diciendo que la muerte es algo con lo que todo hombre se tiene que enfrentar. Y estábamos diciendo necesariamente la muerte debe tener un sentido. Jesucristo se enfrenta con la muerte y le dice a la viuda: mujer, ¿por qué lloras? Y a la gente de la hija de Jairo: ¿por qué este jaleo, esta algarabía? La niña está dormida. La muerte debe tener un sentido. ¿Qué sentido? Por el que hemos dicho antes, que es la hora de la justicia. Todo este clamor que existe en el mundo, toda esta injusticia y toda esta iniquidad que reina en nuestra sociedad actual, e incluso en la iglesia actual, necesariamente ha de enfrentarse con las exigencias de la justicia, exigencias que acaban en el cumplimiento de la justicia. Si la justicia no se cumpliera, no tendría sentido ni hubiera existido jamás. Ahí está. Claro que la gente piensa, lo que está ocurriendo en el mundo hoy día, porque lo que está ocurriendo en el mundo hoy día, en la actualidad y en la iglesia actual, es ya el castigo de Dios, es ya la justicia divina que está teniendo lugar ya en el momento presente, aunque la gente no lo quiera considerar. Pero estamos siendo castigados. El terror y el miedo al terrorismo, el miedo espantoso al terrorismo, las catástrofes naturales que están sucediendo cada día y que se seguirán sucediendo,
cada vez más intensamente. Repito, que se seguirán sucediendo más intensamente, repito. Los rumores de guerras que tendrán lugar, repito, que tendrán lugar. Todo esto hace que la humanidad viva en un estado, lo reconozca o no, de terror, de miedo. Por eso, la muerte, confrontada como algo inevitable, es ni más ni menos que el momento de la justicia que sale por sus fueros, que exige el cumplimiento de sus propias exigencias. Jesucristo se enfrenta con la muerte de una manera distinta a como nos enfrentaremos nosotros cuando no seguimos, cuando no somos sus discípulos. Mujer, no llores, porque la muerte, claro que tiene sentido, ya lo hemos dicho antes, y sentido profundo, sentido fundamental, pero diferente y contrario para aquellos que no creen en Dios y para aquellos que son discípulos de Jesucristo. Para aquellos que son discípulos de Jesucristo, claro que la muerte tiene un sentido, pero un sentido positivo, glorioso. Por eso Jesucristo le dice a la viuda, mujer, no llores. Y por eso le dice a los que acompañaban a la familia de Jairo, no tiene sentido este ruido, este jaleo y esta algarabía. La niña no está muerta. Para los discípulos de Jesucristo, la muerte tiene un sentido y además glorioso. La muerte, que siempre fue un castigo por el pecado, desde el momento en que Jesucristo la asumió como propia para pagar por nuestros pecados, la muerte fue destruida. Por eso decía San Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Su sentido de castigo y de victoria quedó desaparecido. La muerte es nuestra unión con Jesucristo y nuestra participación en la muerte y en el destino de Jesucristo. Y morimos con Él para resucitar con Él. Ese es el sentido de la muerte para el cristiano, no para los que no creen en Dios. La muerte es el momento de nuestra identificación completa con el Señor, porque participamos de su muerte. Es la consumación de nuestra identificación con Él. Para el cristiano, la muerte es un principio, no un final. De manera que este temor y este terror en el que vive la humanidad, y esta situación de apostasía y de desesperación y de migración en la que vive la Iglesia actual, para un cristiano, para alguien que sigue manteniendo la fe en Jesucristo, que sigue manteniendo el amor a Jesucristo, todo esto tiene sentido y no lo tiene. Lo tiene en un sentido positivo, porque sabe que el amor de Jesucristo nadie se lo podrá quitar, porque la fe en Jesucristo no le podrá ser arrebatada, porque la confianza en Jesucristo nadie se la podrá robar. Como decía San Pablo en los Romanos, capítulo 8, en un texto que hemos repetido muchas veces, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Decía San Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, la muerte, el hambre, el peligro, la espada, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Y a este respecto quisiera repetir también otro texto también del apóstol, esta vez en la primera carta a los Corintios, que está contenido en el capítulo 3. Es un texto también consolador, como todo es para el cristiano. Para el cristiano no existe la tristeza, ni existe el sentimiento de derrota, ni el sentimiento de amargura, ni el sentimiento de confusión. Eso es para los que no creen en Dios, para los que han perdido su confianza en Cristo. Pues bien, decía el apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, todas las cosas son vuestras, ya sea Pablo, o Apolo, o Cefas, ya sea el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo futuro,
todo es vuestro. Ya sea Pablo, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la muerte, ya sea la vida, todo es vuestro, la muerte y la vida, todo es vuestro. Si la muerte es mía, es vuestra, es del discípulo de Jesucristo, ¿por qué temer a la muerte? Si la muerte ha sido vencida por Él, que es nuestra cabeza, y Él es la vida para nosotros, ¿cómo vamos a temer a la muerte? La muerte es la hora de la verdad y la hora de la justicia, pero de una forma distinta y contraria para los malos y para los buenos. Para los malos es la hora de la verdad y la justicia, para los buenos también. Pero los malos serán juzgados por sus iniquidades, y los buenos, aquellos que fueron discípulos de Jesucristo y lucharon por ser buenos dentro de su condición de pecadores, porque todos lo somos, pero lucharon por amor a Jesucristo y por seguir a Jesucristo, los malos serán juzgados en ese momento de la muerte, como decía San Juan de la Cruz, porque al atardecer de nuestra vida seremos juzgados del amor. Y por eso decía el Salmo 116, es preciosa ante los ojos del Señor la muerte de los justos. Es preciosa ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor, la muerte de los justos. O aquellas palabras también consoladoras y con un sentido de victoria que decía el apóstol San Pablo en la carta a los romanos también, esta vez en el capítulo 14, cuando decía el apóstol: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y en fin, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Por eso, cuando el Señor le dice a la familia de Jairo que la niña no está muerta, sino que está dormida, y la gente se reía por esta expresión, estas palabras del Maestro, estas palabras del Maestro, como todas las suyas, tienen su sentido, porque en cierto, es verdad, como dice Jesucristo, que la muerte es un sueño. La muerte es un sueño, pero un sueño que viene a ser el final de otro sueño, que es la vida. La vida humana también es un sueño que sueña con la eternidad, un sueño que sueña con llegar a la casa del Padre, un sueño que sueña, una vida humana que sueña con unirse a Jesucristo, al que ha añorado desde siempre, al que ha buscado desde siempre y al que ha amado desde siempre. El sueño de estar con Cristo y vivir con Cristo. Y en este sentido, la vida humana es un sueño y la muerte es el final de un sueño, el final de otro sueño. No tenía razón el Segismundo de la vida de sueño de Calderón cuando decía que confesaba el paganismo de los sueños humanos. Y cuando decía el Segismundo de Calderón de la vida de sueño, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Y toda la vida es sueño, y los sueños son. Pero los sueños no son meramente sueños. Para un cristiano los sueños son la añoranza de la vida eterna, el deseo de llegar a la casa del Padre y sobre todo el deseo de estar con Cristo, de amarlo y poseerlo eternamente, de amarlo con amor intenso y de ser correspondido por Él con un amor igualmente intenso por su parte. Y en este sentido, la muerte es para el cristiano ciertamente la hora de la verdad y la hora de la justicia. Siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo pequeño, en lo poco, yo te pondré y te constituiré sobre lo mucho. La muerte es la culminación de una vida que ha transcurrido en una peregrinación en busca de la casa del Padre, en busca de Jesucristo, en busca del amor perfecto y de la alegría perfecta. Es el sentido distinto de la muerte, el sentido diferente de la justicia para el cristiano y para aquellos que no creen en Dios.